Bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy contamos con una empresa muy top que teníamos muchas ganas de que viniese, que es Cabify. Y además estamos con dos pedazos de profesionales, Borja Fernández, que es responsable de comunicación interna, y Eduardo Núñez, que es People Business Partner. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hemos estado aquí un ratito guay, ¿verdad? Y bueno, a modo de introducción, por si acaso alguien se ha perdido un poco, Cabify es una empresa española que se fundó en 2011 y en todo este tiempo ha recaudado más de 300 millones de inversión. Y es una red de transporte que se utiliza desde el móvil a través de una aplicación y ofrece distintos servicios tanto a particulares como a empresas, y además operáis en España, Portugal y distintos países de LATAM, ¿verdad? Bueno, ahora mismo estamos en España y en América Latina. Vale. Portugal ahora mismo no estamos. Y bueno, en este podcast, como a nosotros nos gusta, vamos a hablar de people y de un tema que es esencial para cualquier buen funcionamiento dentro de la empresa, y donde además se está poniendo mucho el foco últimamente, y es la importancia y el valor que tiene la comunicación interna. Entonces tenemos muchas ganas de saber cómo lo hacéis vosotros dentro de Cabify. La comunicación interna. Es curioso, hay veces cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿no? ¿Qué es la comunicación interna, ¿no? En Cabify, Cabify es una empresa muy propicia, ¿no? para tener un departamento de comunicación interna. Existe un sentimiento de pertenencia muy alto, una vinculación del empleado al propósito de la compañía, y la verdad que todo eso favorece mucho a esta iniciativa. Para mí la comunicación interna es una herramienta de influencia. Ayuda a las organizaciones apoya su cambio cultural, refuerza el compromiso de los empleados, un equipo de comunicación interna para mí está pues precisamente para asesorar en las mejores prácticas para que la compañía se comunique con su audiencia interna, con los empleados de forma efectiva, ¿no? Y me gusta también un poco este concepto del gestor de la conversación interna, ¿no? Que al final, dentro de las compañías, al final esto va de personas y las personas se comunican ya de forma natural unos con otros, ¿no? Entonces, al final, un poco que nuestro rol es ser facilitadores para que esa conversación interna fluya de forma estratégica y en la dirección también un poco al servicio del negocio, en la dirección que nos puede interesar, ¿no? Y como digo, en Cabify pues tenemos, yo diría que dos pilares o dos palancas clave que son la transparencia y la participación. ¿No? O sea, a mí me hago mucho hincapié, ¿no? con el equipo muchas veces de esa transparencia que se materialice en que seamos nosotros los primeros que contamos las cosas, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me perturba que el empleado se entere por fuera. Sí, que salga una noticia en cualquier medio, cualquier Claro, cosa. o sea, que se entere por fuera de lo que pasa en tu casa, ¿no? Sí. Entonces eso es algo que a mí me quita el sueño a veces, ¿no? Y la transparencia también pues se materializa en contar las cosas como son, ¿no? Sin tapujos, y de una forma que el empleado entienda qué está pasando, qué está ocurriendo y por qué se hacen las cosas, ¿no? Para mí eso es importante. Y luego la participación, ¿no? Ahí Edu me da la razón, ¿no? Que en Cabify pues hemos conseguido generar ese modelo y ese ecosistema que permita al empleado formar parte de la conversación. Tenemos multitud de canales en los que el empleado participa y comunica pues lo que está haciendo, los proyectos en los que está trabajando, los avances del equipo, reconocimientos. Es decir, hemos conseguido, ¿no? que el modelo sea muy participativo, que no se quede en la PPT, no somos parte. No, es que el empleado él tiene voz y participa activamente todos los días en la conversación. Muy guay esto, y además os lo voy a preguntar más adelante, pero es súper importante ese sentimiento de pertenencia a una empresa, ¿no? Y al final también con la comunicación interna, siendo transparente y haciendo a todo el mundo partícipe, pues se consigue, ¿no? Y desde
¿qué departamento gestionáis todo esto de al final, cultura y de comunicación interna dentro de la empresa? Sí, la gran pregunta. La gran pregunta. De recursos humanos, Claro. corporativa, ¿no? Pues yo soy de comunicación corporativa. También yo creo que un poco en Cabify la tenemos dentro de comunicación corporativa. Sí es cierto que empezamos dentro del departamento de People, nosotros lo llamamos People, ¿no? Recursos humanos. Ya llevamos con el proyecto un poco más de 3 años, cuando yo me incorporé a Cabify. Y entonces, bueno, empezamos dentro del área de People, ¿no? Rápidamente, también un poco, quizá por el tipo de perfil que podíamos traer los que estábamos detrás, para mí fue mi primera experiencia dentro de un departamento de People, fue muy enriquecedora, pero yo venía de equipos de comunicación, de publicidad, de eventos de otro tipo de territorios, ¿no? Y bueno, lo que vimos ahí un poco fue después de un año aproximadamente trabajando en recursos humanos, fue como que teníamos que ocupar otro lugar en la organización para tener una visión más amplia, ¿no? O sea, al final es una opinión personal y al final hemos decidido tirar por ahí, ¿no? Nosotros estar dentro del área de People era un poco como... no teníamos una visión, no podíamos dar servicio a otras áreas de la organización de la misma manera. Estábamos muy encapsulados ahí. O sea, realmente lo ponéis en marcha un poco por la necesidad esa de ver la Claro. fotografía, ¿no?, global de toda Claro, la claro. Los dos estamos en equipos de HQ, al final son Sí. equipos corporativos y estamos al servicio de la organización, ¿no? Entonces, que podamos tener una capacidad de impacto transversal, pues era importante, ¿no? Y luego también creemos mucho en que lo que se cuenta hacia afuera tenga y esté alineado con lo que se cuenta hacia adentro. Y ahí está un poco la clave de la comunicación externa y la interna, que vayan alineados. Eso os lo quería preguntar también, porque es verdad que no todas las empresas tienen la comunicación interna y la externa alineadas. Pues bueno, hay veces que internamente es más casual o desenfadado, pero luego de cara a los clientes, pues es otra visión diferente. ¿Vosotros tenéis alineada esa comunicación interna y externa? Sí, totalmente. Totalmente, transversal, ¿eh? Totalmente. En ese paso, de hecho, lo que hicimos fue reforzar un departamento de comunicación corporativa en donde tenemos la comunicación interna y la externa, ¿no? Entonces, trabajamos de la mano, somos el mismo equipo y para nosotros es clave, ¿no? También un poco en el hilo o en lo que hablamos de la transparencia, ¿no? Anteriormente, muy importante, ¿no? Que el relato tenga coherencia y aunque sean audiencias diferentes, los medios de comunicación o los clientes o los conductores o las administraciones, los empleados, son audiencias diferentes y son técnicas diferentes y son especialistas diferentes, pero el relato tiene que ser El mismo. homogéneo, tiene que ser el mismo y tiene que tener coherencia, ¿no? ¿Vosotros ahora mismo cuántos sois en Cabify? Actualmente somos alrededor de 1.300 personas. Una barbaridad. Y dentro de estas 1.300 personas, además, los perfiles son bastante diferentes. ¿Cómo hacéis para adaptar la comunicación según a qué perfiles? Pues has traído como antes un gran tema, ¿no? Que era la cultura. Sí. Y la consistencia y la coherencia de la que hablaba. Yo meto mucho en la cultura porque me parece importante. Total, de la que hablaba Borja, ¿no? Y con ese tema de la coherencia y de la transparencia y de la consistencia, al final creo que tiene que ser el hilo conductor, tanto de la comunicación interna externa como de la cultura de una compañía. Es decir, al final, si hablamos de comunicación, si hablamos de people, si hablamos de cultura, todo es cultura, pero no es cultura solo lo que hacemos en comunicación interna o lo que hacemos en people. La cultura la hacemos todos los que formamos parte de Cabify de una manera o de otra. Y eso significa que cuando actúas como manager, por ejemplo, o como empleado de Cabify, tienes que tener muy claras cuáles son las líneas de actuación, cuáles son nuestros marcos de trabajo, cuál es la forma en la que te relacionas con otros, qué esperan de ti. Pues hay 1.000.000 de inputs que hacen que la cultura sea de una manera o de otra, ¿no? Y cuando es una compañía con una cultura tan marcada, con culturas diferentes en diferentes países, ese hilo conductor es lo que nos ayuda a ser consistentes y a ser coherentes con lo que hacemos. Pues esto como tip importante, ese hilo conductor que empaste un poco lo que se dice, lo que se hace, ¿no? Luego es importante tener también la sensibilidad local, ¿no? Sí. Sí. Claro, Buen punto. la sensibilidad local es importante, ¿no? Y a veces a nosotros quizás ahí tenemos margen de mejora desde los equipos de HQ, ¿no? Claro, no es lo mismo, ¿no? Lo que ocurre en Bogotá mañana por la mañana que lo que ocurre en Lima o lo que ocurre en Madrid. Totalmente, sí. Cómo lo cuentas, ¿no? Entonces, al final, esa importancia de entender la sensibilidad local
y qué esperan de ti o cómo eso yo creo que es muy importante. Y hay margen de mejora siempre ahí porque es difícil, ¿no?, conseguirlo. Ya que te has metido un poco en esos diferentes países, sobre todo con LATAM, por ejemplo, nosotros ahora que estamos desembarcando sobre todo en México, allí sus canales son distintos a los nuestros. Por ejemplo, ellos trabajan muchísimo con WhatsApp, que para nosotros a nivel laboral es como muy intrusivo que te estén hablando por WhatsApp, ¿no? ¿Qué canales o cómo diferenciáis estos canales según en qué país esté vuestro equipo? Bueno, o sea, nosotros tenemos principalmente la comunicación entre equipos, principalmente se produce en Slack, en Cabify. em, y luego a nivel corporativo también es importante establecer capas, ¿no? O sea, desde los equipos de HQ tampoco entramos en la comunicación interna local, ¿no? Eso es una cosa que queda para los equipos del país, precisamente por tener esa sensibilidad y por saber exactamente qué necesita su audiencia, ¿no? Ujú. Pero a nivel global, bueno, centralizamos mucho en nuestra intranet. Esto es una palabra un poco de los 90, Sí, igual sí, un poco suena boomer. sí, suena un poco, pero bueno, pero realmente es ese portal que nosotros hemos construido, un portal de actualidad em, que funciona como un medio digital, como un periódico, y centralizamos toda nuestra comunicación ahí. Lo que hacemos es segmentar, que la experiencia del empleado sea diferente dependiendo del país donde estás, ¿no? O Muy sea, guay esto. tienes pues un empleado en Bogotá puede entrar en el periódico y ver un mismo carrusel Ujú. de destacados, pero con contenidos diferentes, pues porque sean cosas locales que tengan ese alcance, y otras comunes que serán las globales o las regionales. Entonces vas estableciendo como capas de comunicación para tratar de impactar mejor a según qué audiencia, ¿no? Y en todos los países se utilizan los mismos canales de comunicación y también las mismas herramientas, ¿no? Son comunes a toda la organización, pero bueno, tampoco entramos si un país tiene alguna herramienta en concreto, puntual, pues como tú bien dices, un grupo de WhatsApp en el que pues Si ellos perfectamente se válido, comunican, válido. perfectamente válido, y al final estableces esas capas de comunicación y es importante entender hasta dónde tienes que llegar tú y qué libertad deben tener también los países para poder gestionar su conversación también, ¿no? Tanto en People como en comunicación interna se busca siempre lo mismo, ¿no? Que es llegar a espacios comunes. O sea, al final entramos en un punto tan amplio y tan bonito como la diversidad, que es, oye, de verdad hay tanta diferencia entre un perfil de Cabify que trabaja en Colombia o un perfil de Cavi que trabaja en la parte de tech o que trabaja en la parte de business. Al final cada persona es un mundo y tiene necesidades diferentes. Entonces, Totalmente. oye, busquemos los espacios comunes que nos unen y a partir de ahí construyamos cosas. Qué bonito ha sonado, ¿no? Lo queremos como titular. Y bueno, la mayoría de trabajadores de Cabify, yo lo sé, es un perfil joven. Entiendo también con esto que la comunicación no es igual para a lo mejor perfiles más, no sé cómo llamarlo, más tradicionales. Senior. Seniors, bueno, tradicional, no, la dejamos. Y jóvenes. Y de hecho hay una cosa que yo os quiero preguntar porque me tiene con una curiosidad tremenda, y es que de cara a 2023 teníais pensado eliminar el email a nivel comunicación interna, ¿no? Y esto, yo de verdad quiero que me contéis más si creéis que me ha encantado. Si creéis que va a funcionar o qué canales vais a utilizar si no es con email o... Y bueno, está encima de la mesa, ¿no? O sea, al final valoramos siempre nuevos formatos, valoramos nuevas iniciativas y sin duda sí, pues esto es una conversación que estamos teniendo ahora, y explorar esa posibilidad, ¿no? Dar ese paso. Otras compañías ya han dado ese paso y efectivamente, como bien dices, no es lo mismo, ¿no? Es decir, no todo funciona en todas las compañías y no es lo mismo trabajar para una tecnológica con una audiencia joven, nativa digital, muy participativa, que trabajar pues, en otro tipo de sectores quizás como más tradicionales, como puede ser la banca, los seguros, o empresas multinacionales, pues que tienen otro tipo de culturas y de formas de ser, ¿no? Y yo mismo lo he vivido en el pasado en empresas multinacionales grandes y he visto qué posibilidades tenía esa compañía para hacer cosas y cómo en Cabify se pueden hacer otro tipo de cosas y al final lo exploras, ¿no? Y ¿por qué no? Es decir, si estamos trabajando
para llegar al empleado, para impactarle de la mejor manera posible en un ecosistema en el que se sienta cómodo. Entonces, cuando ciertos tipos de perfiles, por su edad, por el entorno, por el momento en el que estamos viviendo, se sienten más cómodos en otros canales que no son el correo electrónico, pues parece lógico explorar esos territorios y no tratar de... No, lo vamos a hacer por el correo electrónico porque aquí la decisión la tomo yo y se va a hacer así. Esto siempre se ha hecho así, ¿no? Es que eso se huye de eso siempre. Bueno, una de las cosas que a mí personalmente, efectivamente, no es que aquí las cosas se hacen así. No nos gusta. Es que aquí siempre se ha hecho así. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces nosotros nos salimos de eso. Claro. Oye, exploramos la mejor manera de impactar en nuestra audiencia, que creo que es un poco la labor de la comunicación corporativa, independientemente de cuál sea tu audiencia, ¿no? O sea, cómo puedo llegar, cómo puedo impactar en mi audiencia de la mejor manera posible, respondiendo a objetivos de negocio, ¿no? Sí. Pues, si convivimos en una intranet social, si convivimos en redes sociales, si convivimos en Slack, si es ahí donde estamos a gusto y donde nos sentimos bien, pues trabajemos en esa dirección, ¿no? Pues bueno, ya me contaréis qué tal va. Sí, se Te pone en contaremos marcha. si lo hacemos, ¿no? Que me interesa y cómo es la acogida de todos los perfiles que conviven dentro de Cabify. No, podemos probar. Y luego es muy también de Cabify probar cosas y si no funcionan, pues no pasa nada. Claro. ¿no? Y ahí está también un poco la libertad que tenemos, ¿no? Y eso es importante, ¿no? No pasa nada por fallar, por cometer un error. Iniciativas que hemos hecho un montón de iniciativas que no han funcionado y no pasa nada. Se analiza por qué y se busca otra opción, otra idea y adelante. O sea, en Cabify no penaliza cometer un error. Está genial y así yo creo que es la forma de crecer, ¿no? De avanzar y de llegar realmente a lo que se necesita. Y bueno, hablando ya también de este valor que le estáis dando a la comunicación interna y a que todo el equipo esté a gusto, tanto culturalmente diferentes o lo que sea, ¿cómo conseguís que todo el mundo dentro de Cabify tenga ese sentimiento de pertenencia a la empresa? Porque no es fácil esto, No es fácil. más en países diferentes con culturas diferentes. No es fácil. Esto va a ser un poco polémico, pero para mí es un poco... Dale. Es un poco... Creo que es un poco bicoca. O sea, cuando hablamos de alguna manera de fidelización de talento, de retención del talento, que no me gusta nada, pero bueno, cuando hablamos de fidelización del talento, creo que estamos haciendo un chin-chin muchas veces, ¿no? O sea, para mí el foco no tiene que estar en, oye, cómo fidelizamos a nuestra gente, sino cómo seguimos consiguiendo que nuestra gente nos elija todos los días. Y se sientan orgullosos al final, ¿no? De formar parte de la compañía. Entonces, hay conceptos muy chulos que vuelan últimamente. Lo trajo hace poco el CEO de Starbucks, de, oye, queremos ser el tercer lugar, ¿no? Creo que lo importante es que nosotros consigamos ser ese segundo lugar donde nos eligen, ¿no? Para estar con nosotros y hacer que la experiencia de trabajar con nosotros sea algo chulo, sea algo elegido y sea algo que genere, no me gusta la palabra felicidad, pero sí bienestar de alguna manera, ¿no? O seguridad psicológica, que te permita desarrollarte. Yo tengo como un mantra, ¿no? Y es, oye, la gente que trabaje con nosotros, que cuando salga por la puerta, por decisión propia, esperemos, salga mejor de lo que llegó, ¿no? Mejor en todos los sentidos, mejor a nivel de persona, mejor a nivel de profesional y podamos acompañar ese camino de alguna manera y nos siga eligiendo. Esto es súper importante. Además, luego nunca sabes, ¿no? Que al final todos estamos conectados de una forma u otra y siempre irse bien, ¿no? Irse mejor. Y bueno, otra cosa, ya que estás tú hablando, Edu, la figura de People Business Partner, ¿qué hace exactamente? O sea, ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Esta es la pregunta que me hace mi padre todos los días, los domingos, cuando voy a comer con ella, ¿no? La figura del Ha sonado así, pero no era ese el enfoque. No, pero es la verdad, ¿no? O sea, creo que es una figura que está muy difusa, ¿no? Y sobre todo en el mercado español, quizá menos en las multinacionales que vienen de otros sectores, ¿no? La figura del business partner, si le tengo que hacer un titular, es tu acompañante. Y esto significa que estoy contigo desde antes de que llegues hasta después de que te vayas. Para mí la figura del business partner y un poco la que hemos definido en Cabify es una persona que tiene como 4 grandes bloques de gestión, de acompañamiento, ¿no? Uno es, oye, soy tu Sherpa en todos los procesos de people y en los procesos internos, te ayudo, te cuento, te los explico, te los aterrizo. Intentamos ser voz de todo el mundo.
y esto es siempre ser el abogado del diablo de alguna manera, ¿no? Cuando hablas con los empleados, ser la voz del company, y cuando hablas con top management, ser la voz de los empleados de alguna manera, ¿no? Hay un punto que es muy curioso, ¿no? Y es hablar del cuidado. Esto genera mucha fricción muchas veces cuando lo metes en conversaciones de business, pero el cuidado no es paternalismo, el cuidado también es decir a la gente cuando se está equivocando, cuando no está Y llegando a guiarles al objetivos. final. Entonces esa manera de, oye, ¿cómo acompañamos a estos managers que a lo mejor son más junior, o que acaban de llegar, o que de repente no han tenido experiencia gestionando personas? ¿Cómo les acompañas en esa forma de gestionar a sus equipos? ¿Cómo a los equipos les acompañas en que sean capaces de ser vocales con sus necesidades y con lo que necesitan dentro de la compañía? Y hay un punto final que es una especie de figura de counselor, ¿no? O de consejero independiente. Entonces, de alguna manera, con tus audiencias, que están repartidos, el equipo estamos repartidos por audiencia, tú te vuelves un experto en negocio o tienes que intentarlo para entender qué les pasa en su día a día. Y eso lo tienes que aunar con esas necesidades soft que hay dentro de la compañía y ser capaz de acompañar de una forma independiente. De, oye, la mejor decisión para que esto impacte en cuenta de resultados es esta. Porque al final no se nos puede olvidar que cuando hablamos de people, muchas veces nos quedamos en lo etéreo, ¿no? Y en lo chupilirendi, vamos a decirle. Y al final se trata de, oye, todos estamos en la compañía para que haya más beneficios y para que la empresa crezca y para transformar la sociedad, porque al final es la misión que tenemos, ¿no? El negocio de vista, ¿no? No, claro, Todos claro. tenemos que buscar la manera de apoyar en... Bueno, que al final hay un objetivo, ¿no? Que... Entonces esa figura al final, pues para mí es tu consultor independiente al que le puedes consultar desde he tenido un mal día, vamos a tomarnos un café, o tengo este problema de gestión con mi equipo, o oye, ¿cómo construimos la estrategia de el año que viene en mi área para que esto vaya mejor? Y te da una opinión experta externa, de alguna manera. Pues me parece una figura súper, súper importante, ahora que lo hemos aterrizado para quien no lo supiese, y creo que debería haber más. Hablemos. Sobre todo en scale-up y empresas que a lo mejor tienen un crecimiento muy rápido para no descuidar un poco cómo está cada persona dentro de la organización o si está consiguiendo o no los objetivos, me parece súper importante. Y has dicho antes un poco esa mejora en la sociedad y vosotros además en Cabify tenéis unos principios muy, muy fuertes como mejorar nuestras ciudades impactando de manera positiva en la sociedad. ¿Cuál es un poco esa misión de Cabify y qué impacto busca tener en la sociedad? Pues te diría, nuestra misión, yo creo que ha estado muy clara desde el principio y es hacer mejores las ciudades donde vivimos, ¿no? Entonces esto conlleva muchas cosas y conlleva, antes lo comentabas en la introducción, ¿no? Oye, queremos hacer mejor las ciudades desde diferentes ópticas, cómo ayudamos a los usuarios finales, a una persona que necesita moverse dentro de una ciudad, cómo ayudamos a las empresas que necesitan que se muevan sus equipos dentro de la ciudad. Y ahora estamos entrando en este negocio que es logística, que es, oye, cómo movemos cosas por la ciudad, de alguna manera, ¿no? Entonces, siempre ha estado muy entroncado con la sostenibilidad y en cómo mejorar el entorno, ¿no? Antes hablábamos de cuidado y creo que es algo que forma parte del ADN de Cabify, ¿no? Oye, cómo cuidamos el entorno, cómo nos cuidamos a nosotros y cómo cuidamos a otros. Entonces, oye, cómo mejoramos donde estamos y donde tenemos que vivir de alguna manera y todos tenemos un espacio común donde convivimos. Sí, a mí esto me encanta porque yo estoy como bastante vinculada a proyectos de RSC y me parece que al final es todo, ¿no? Es desde el espacio donde estás hasta la propia empresa, en el día a día, en cualquier aspecto. No sé si ibas a decir algo, Borja, que amigo te he cortado, pero bueno, a mí ya así un poco cerrando para no alargarnos mucho. No sé si me queréis contar, en modo ya salseo que estábamos hablando al principio, o darnos algunos tips de lo que diríais que han sido vuestros mayores éxitos y errores dentro de la gestión de personas de Cabify. En cuanto a errores, te podría decir millones, porque creo que el día a día cuando trabajas con personas te equivocas todos los días. Eso es bueno. Y eso es bueno porque es como aprendes, ¿no? Y antes hablábamos de esa capacidad de poder equivocarnos, ¿no? Y creo que es el puntal de la seguridad psicológica en cualquier compañía, ¿no? Esa sensación de, oye, me puedo equivocar y no pasa nada y construyo, itero, mejoro procesos. Entonces, por darte una visión concreta, o sea, creo que al final las veces que nos hemos equivocado ha sido por no escuchar. O sea, y es un mal general que tenemos en todas las compañías, que es, oye, hay veces que se nos olvida que estamos al servicio de nuestros profesionales
y de sus necesidades. ¿Esto quiere decir que haya que decir que sea todo? No, quiere decir que hay que escuchar y hay que tener una foto completa. Y ahí creo que es cuando nos hemos equivocado, es cuando no hemos escuchado realmente a nuestra gente, ¿no? En cuanto a aciertos, pues te diría lo mismo. Creo que ahí está la clave, ¿no? El cómo hemos acompañado procesos dolorosos en la época de COVID y demás. Creo que haya habido aciertos, también errores. Pero siempre que hemos acertado ha sido por escuchar y por tener la serenidad de plantear iniciativas y procesos que fueran reales y que fueran prácticos, pragmáticos y coherentes. Pues no creo que haya mejor tip que ese, que vale también para todo, que es escuchar, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ya no os quito más tiempo, ¿qué planes tenéis en el futuro para continuar cuidando el equipo en Cabify? Hay muchos planes ahí. O sea, yo voy a hablar de mi libro porque como responsable de Business Partner me toca, ¿no? Pero creo que es una figura que aglutina mucho esa sensación de cuidado, ¿no? Y de cuidado no paternalista, que lo comentaba antes, pero cuidar a los profesionales es escucharles, cuidar a los profesionales es darles opciones de carrera, cuidar a los profesionales es decirles cuando no tienen esa opción de carrera porque hay skills que no tienen o hay gaps o hay una necesidad de desarrollo, ¿no? Cuidar a los profesionales es darles también espacios lúdicos y en nuestra empresa creo que somos una compañía con una cultura como muy lúdica también y es muy importante. Entonces los planes están muy orientados a, oye, ¿cómo conseguimos que la experiencia de tu día a día tenga ciertos puntos wow y que en esos puntos críticos donde necesitas que alguien te ayude, estamos presentes, ya sea a través de la figura de Business Partner, sea a través de la figura de comunicación interna, sea a través de cualquier figura organizativa en la que vas a necesitar ayuda, ¿no? Y que esa ayuda sea de verdad. Entonces ahí creo que los planes van muy orientados a esa parte más práctica y al desarrollo de estas funciones. ¿Tú, Borja, quieres añadir algo a esto? Sí. O sea, yo estoy muy de acuerdo en la parte de la escucha. O sea, siempre centrándonos en comunicación interna, siempre suelo decir que las mejores iniciativas o cuando más valor hemos aportado a la organización es cuando nuestras iniciativas parten de una escucha activa, ¿no? Y de un feedback de nuestra propia audiencia, ¿no? Entonces es muy importante para comunicar bien, es muy importante saber escuchar, ¿no? Y eso es un paso esencial. Y bueno, ahí estamos comprometidos, ¿no? En la escucha activa y en seguir potenciando un poco pues este modelo que nos ha funcionado, ¿no? Insisto mucho en la transparencia y queremos seguir siendo transparentes con lo que hacemos y coherentes y en la participación. Para mí es importante que el empleado se sienta parte de esta conversación que se produce diariamente y tenga visibilidad, ¿no? Él y su equipo de lo que hace. Entonces, seguiremos trabajando en eso y bueno, y ahí tenemos también a nuestros compañeros en Latinoamérica, ¿no? Que siempre digo que son un poco asignatura pendiente de poder seguir teniendo esa sensibilidad con ellos y de poder seguir dándoles visibilidad y reconocimiento a lo que hacen los equipos locales, que es mucho, que son los que están ahí ¿no? en primera línea de batalla en el negocio y es importante que se sientan representados también en la organización. Oye, pues yo creo que súper buen cierre, ¿no? Unos tips importantes. Expandirse siempre es complicado y escuchar con distintas pues eso, sedes se hace más difícil. Pero bueno, tarea pendiente para todos y seguro que va fenomenal en 2023. Muchísimas gracias por venir, chicos. Sí, Marina. Gracias.